Muy bien, ya está en línea nuestra próxima entrevistada. Tengo el gusto de darle la bienvenida a María Inés del Árbol. Ella es licenciada en Comunicación Social, es docente de redacción en redes sociales y redacción corporativa, es una apasionada de las letras y del lenguaje y es la creadora de la cuenta de Instagram @letrasdelárbol2. Un lugar donde, si se meten, no van a poder creer la cantidad de cosas que hay para aprender con pequeños detalles con respecto a las palabras. Es un placer para mí darte la bienvenida, Mary. ¿Cómo estás? Bienvenida a Citas de Radio. Soy Elisa. Hola Elisa, bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y muchísimas gracias por esa presentación de lujo. Bueno, Mary, somos amigas de la facultad, así que lo voy a blanquear a los oyentes, por eso la familiaridad. Y contanos, Mary, ¿cómo fue que de a poquito tu carrera profesional se fue orientando hacia hacer esto, que es ser una especialista de las letras y de las palabras? A ver, siempre me encantó. Yo digo que de chica me encantaba el análisis sintáctico, todo eso que muchos odiaban. Sí. Para mí, sí, para mí era apasionante, me encantaba escribir. Como vos dijiste, estudiamos las dos comunicación. Yo me imaginaba en una primera instancia trabajando en los grandes medios y después fui descubriendo esta pasión que es la de enseñar, pero no la de enseñar en colegios, sino enseñar a nivel universitario o enseñar a profesionales cómo hacer para que sus comunicaciones sean más claras, estén bien escritas. Y bueno, en el lenguaje corporativo, el lenguaje de las organizaciones, lo que tenemos que intentar hacer es persuadir al otro para que haga algo. Entonces, bueno, la única forma es escribirlo bien. Y en mi cuenta, como vos viste en Letras del Árbol 2, empecé a hacer trivias, juegos de ortografía con trampitas, con errores chiquitos, y bueno, y la gente se súper enganchó. Así que ahí estamos, disfrutándolo. Qué bueno, Mary. Bueno, y ahora que estamos en cuarentena, me mandaste algunas trivias que la verdad que no sé las respuestas, así que ¿te parece compartirlas con la audiencia? Obvio, me encanta. Bueno, a ver, dale. arranco yo. A ver, ¿cómo se escribe? ¿COVID en minúscula o en mayúscula? Por ejemplo, vos qué decís, Eli, todas las letras de COVID-19, ¿cómo van? Es una buena pregunta, yo diría en minúscula. Bueno, no, dirías mal, como la gran mayoría, ¿sí? Si se fijan, COVID tiene que estar todas las letras en mayúscula, ¿sí? Porque es una sigla, es la sigla del nombre de la enfermedad en inglés, y como todas las siglas se escriben en mayúscula. Uh-huh. Lo mismo, ¿qué decimos? ¿Que es el COVID o la COVID? ¿El COVID? Me encanta que no aciertes. Lo sé que estarán pensando en casa, pero es la COVID, ¿sí? Porque es una enfermedad, ¿sí? Así que siempre en femenino. Ah, mira vos. Siempre en femenino. Bien, ¿cuál otra tenés? A ver, vinculado con esto, ¿qué decimos? Estamos en cuarentena. ¿Por qué decimos que estamos en cuarentena? ¿Son 40 días en casa? ¿Por qué? Y en realidad ya pasamos la cuarentena, supuestamente porque ya van 42. La repasamos la cuarentena. Sí, no, cuarentena se dice el tiempo de reclusión dentro de casa. No importa si son 40 días, 50 o 10. Ah, mirá vos. Lo mismo, por ejemplo, que decálogo. Yo tengo armado un decálogo de Letras del Árbol 2 y son como 15 puntos para escribir bien. Bueno, no importa, no hace falta que sean 10 en el decálogo ni 40 en la cuarentena, ¿sí? Ah, mirá vos, no sabía eso. Bueno, ves, hay un montón de cosas, de sutilezas que uno no sabe y sin embargo está buenísimo aprender. Exacto, por ejemplo, ahora que estamos hablando, estamos todos que no damos abasto. No sé si les pasó a escuchar, ¿cómo va abasto? ¿La A va separada o va todo junto? Abasto. Esa la sabes. Pau, contestá vos porque sabes qué, yo sigo pifiándole. Que viva. Yo le diría todo junto. Bien por Pau, ¿sí? Vamos, Pau. Así que dar abasto va todo junto. Exacto, cuando nos quejemos de que no damos abasto, va todo junto, es una expresión. Ah, mirá vos. Dar abasto. Con Dar B larga. abasto con B larga, sí. Y por ejemplo, otra que se está usando mucho en estos días, que subí a las trivias, ¿es lo mismo desinfectar y sanitizar?
Y yo lo aprendí por la trivia. Puedo contestar Vamos, bien, pero es que con te trampa. siguiendo. Es con trampa. Según lo que leí, no es lo mismo. Pero estaría bueno saber cuál es la diferencia. A ver, lo que pasa en realidad es que el término sanitizar no existe en español. Acá lo que claro, a ver, acá lo que es importante recalcar es que todas las normas que yo estoy diciendo, toda la normativa la marca la Real Academia Española, ¿sí? Para todos los que hablamos en español, la RAE, la Real Academia Española, nos dice cómo hablar, cómo se escriben las palabras. Y ellos nos dicen, sanitizar viene del término en inglés y no existe. Nosotros tenemos nuestro propio término que es desinfectar. Ajá, Perfecto. mirá vos. Ojo, después también lo que pasa es que cuando la gente usa mucho una palabra, la RAE lo termina recogiendo y la empieza a aceptar, pero hoy desinfectar suple a sanitizar, no hay ningún tipo de diferencia. Mirá vos. Y acá Así. te tengo otra que me pasaste para que vayamos pensando. ¿Está bien decir coronavirus? Sí, está bien decir coronavirus. La recomendación general, es decir, el nombre técnico de la enfermedad es COVID-19, ¿sí? Ajá. Pero está totalmente aceptado decir coronavirus. Uh-huh. Y por ejemplo, Eli, esa C en coronavirus, ¿la pondrías en mayúscula o minúscula? Minúscula. Muy bien. Al fin, ¿Sí? al fin le invoqué una. Vamos. ¿Y qué hace la diferencia con el otro? Con el COVID. ¿Por qué es una con minúscula y la otra es con mayúscula? Porque, qué buena pregunta, Pau. Coronavirus es el nombre común de una enfermedad, es como decir, mucho más letal, pero es como decir gripe, angina, resfriado, ¿sí? Entonces, ninguna enfermedad va en mayúscula, ¿sí? Van todas en minúscula. Perfecto. Uh-huh. COVID lo que tiene es que es una sigla, y las siglas, por definición, se escriben en mayúscula, es como decir la ONU, la KGB, el FBI, ¿sí? Siempre los nombres, cada una de las letras tiene que ir toda en mayúscula. Perfecto. Las enfermedades van en mayúscula solamente el nombre, por ejemplo, del descubridor de la enfermedad. Si yo digo síndrome de Down, ese Down va con mayúscula porque es el apellido de quien descubrió el síndrome, ¿sí? Ajá. Pero solo en esos casos. Ah, mirá vos. Qué increíble, Mary, las cosas que sabés. Acá tenemos una pregunta. Útiles para la vida. Totalmente. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿punto final en los títulos, sí o no? Punto final en los títulos, a ver, para que piensen todos y opinen en sus casas. Qué buena pregunta. No. Los títulos y los subtítulos jamás llevan punto final. ¿Sí? Eso es súper importante para los medios de comunicación, para los títulos de libros. Si los chicos en secundaria están escribiendo una monografía, bueno, título y subtítulo no lleva punto. Mirá vos. Y si quieren hacemos algunas cositas de puntuación. Dale. Sí. A ver, algunas que veo siempre en las redes y me enloquecen. Cuando ponemos un signo, si yo hago una pregunta, ¿cómo está hoy el día? Después del signo de pregunta, ¿tengo que poner el punto final? Creería que no. Pau, ¿qué decís? Yo voy a decir que sí. Bueno, no. Sí, esto es algo que insisto, me enloquece. Ya el signo de pregunta o el signo de admiración al cerrar ya tienen valor de punto final. Entonces, si vos después pones un puntito más, es una sobrecorrección, ¿sí? Y caes en un error, está mal. Perfecto. Signo de pregunta y listo, y otra cosa. Muy bien. Y por ejemplo, también en puntuación, cuando yo estoy enumerando algo, ¿pondrían coma antes del i? Si yo digo soy linda, buena e inteligente, ¿va coma antes de esa e? No, esa la aprendí. Vamos, Pau. Igual que con la i. Exactamente. ¿Sí? Jamás pongan coma antes de la i en una enumeración. Ese error se llama anglicismo y es porque en inglés sí va esa coma. Perfecto. Está bien. ¿Y las abreviaturas, María Inés? Las abreviaturas de horas, que me parece dificilísima. Bueno, a ver, acá lo que pasa es que, por ejemplo, horas
no es una abreviatura, es un símbolo, ¿sí? Como las unidades de medida, ahí hay mucha gente que trabaja en el campo y debe manejar todo el tiempo unidades de medida como hectárea, kilómetro, tirame alguno, kilo, Sí, tonelada. toneladas. Bueno, todas esas son símbolos. Y los símbolos tienen una única manera de escribirse, que está arreglado, ¿sí? Y no lleva punto. Entonces, el símbolo horas es una H y sin punto después, es la H solita. Ah, mira vos. Por eso poner HRS, HS, HS punto, todo eso está mal. Qué bárbaro. Lo mismo, por ejemplo, que tonelada, el símbolo es TN, ¿sí? Y esa es la forma correcta de ponerlo, sin un punto después, sin nada. Sin una S. Exactamente, sin una S, sin nada, ¿sí? Porque no tienen plural los símbolos, no importa que sea 1 tonelada o 500 millones. Qué bueno. Qué bueno aprender estas cosas. Ahora, María Inés, ¿cuál es la importancia de escribir las cosas bien? De que un texto tenga las cosas correctas. Porque no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo, es una buena pregunta. Yo siempre lo recalco esto en Letras del Árbol 2, ahí en Instagram, que tiene que ver con la credibilidad, ¿sí? Hay una frase que dice, si leemos una opinión bien escrita y otra mal escrita y en ningún caso conocemos al autor, lo normal es hacerle caso a la opinión bien escrita. Exacto. Entonces, si nosotros estamos vendiendo productos por las redes sociales o si tenemos nuestra propia página web, es mucho más fácil creerle a alguien que escribe bien. Sí, a ver, por un lado, creerle, porque genera credibilidad escribir bien, y después en una segunda instancia es entender lo que me dicen. Claro, buenísimo. Excepto excepto la literatura, nadie es que se está metiendo en las redes sociales para tardar horas y horas tratando de descifrar un párrafo. Todos queremos ver rápido qué dice, entenderlo, y entenderlo sin errores de ortografía. Y después, bueno, hay errores y horrores, y hay emisores y emisores. Uno no va a esperar lo mismo quizás de la cuenta privada de Lisa Peirano o de la cuenta de Citas de Radio, que está impecable. Nuestra community manager está muy contenta con tu comentario, Mary. Acá tengo una pregunta. ¿El punto de las comillas va después de las comillas o las comillas encierran al punto? Ay, me encanta esa pregunta. El punto va después del cierre de las comillas. El punto va después del cierre de las comillas, perfecto. Exacto, primero cierro la comilla y después pongo punto. Digo que esa pregunta me encanta porque es algo que a mí siempre me genera dudas, pero pero lo tuve que estudiar y memorizar. Punto después de las comillas. ¿Y si un título va con comillas? Igual no lleva punto. Igual no lleva punto, no. Está muy bien. Y acá viene otra consulta de otro oyente. Habla de la palabra presidente. Sí. ¿Va con mayúscula o con minúscula? Mira, la palabra presidente va a depender. Si yo digo el presidente Alberto Fernández, va con minúscula, ¿sí? Porque está acompañado del nombre. Pero si yo digo el presidente de los argentinos habló en cadena nacional, ahí sí lo puedo poner en mayúscula. También lo podría poner tranquilamente en minúscula, las dos formas son aceptadas, pero a veces duele más. ¿Y el ejemplo que nos... ¿Y el lenguaje inclusivo de presidente y presidenta existe? A ver, son como dos cosas distintas. Por un lado, el término presidenta existe hace muchos años y está incorporado por la RAE. Después, por ejemplo, pasan cosas cómicas. La palabra jueza, hasta el 2017, era la esposa del juez, ¿sí? No existía la palabra jueza como quien ejercía el cargo. Sí, éramos simplemente esposas. A partir del 17 se aceptó como palabra, existe jueza, presidenta, gerenta existe. Mira. ¿Sí? Mira vos. Y esto por eso te decía, es totalmente distinto del lenguaje inclusivo, ¿sí? El lenguaje inclusivo cuando decimos todas y todos, o todes, o la X. Claro. Y bueno, hoy eso no está aceptado por la RAE y sigue siendo un error. Pero bueno, como les decía antes, muchas veces el uso constante,
que se extiende el uso de algo termina haciendo que se acepte determinados términos y tal vez tengamos lenguaje inclusivo en un tiempo. Claro. Qué interesante, María Inés, todo esto que estás contando. ¿Qué pasa con los tildes, María Inés? En los títulos, en las palabras cuando se escribe todo en mayúscula, que escribo todo con imprenta mayúscula, ¿llevan tilde o no lleva tilde la palabra? Sí, llevan tilde, sí. Antes no llevaban tilde, pero cuando digo antes en 1960, ¿sí? Porque tenía que ver con las máquinas de escribir, que las letras mayúsculas no se le podía poner tilde porque no existían, no entraban en la caja. Sí. Desde que tenemos computadora, las mayúsculas llevan tilde y hay que ponerla siempre. A veces, no sé si alguna de ustedes trabaja de cerca con diseñadores, a veces los diseñadores se enojan porque dicen que rompe la línea estética, sí. Pero la mayúscula efectivamente tiene que llevar tilde. Y otra divertida vinculada está, por ejemplo, solo. Si yo digo, tiene solo 5 años, ¿qué dicen? ¿Lleva tilde? Creo que no. Ah, sí. ¿Pao? Sí, porque no es de Soledad. Ah, no sé. No, nunca la supe. Nunca. Para solo, pensar en globalito. El solo, el más. Esas palabras no, siempre estoy en la duda. Bueno, hasta el 2010 solo llevaba tilde cuando lo podíamos reemplazar por solamente. Si yo decía tiene solo 5 años, le hubiera puesto la tilde, porque tiene solamente 5 años, pobrecito. Pero ya está, ya desde el 2010 solo no lleva nunca tilde, así que es mucho más fácil de acordarse. No hay que poner tilde jamás. Lo simplificaron, mira qué bueno. Sí, no sé, para algunos fue medio triste, hubo pintadas en la puerta de la Real Academia pidiendo que esa tilde volviera. Ah, no te puedo creer. Nuestra amiga y compañera Male Loncan, que no sé si nos estará escuchando, que vive por ahí, siempre que lo ve sin tilde me manda el emoji de ella llorando porque lo extrañamos. Qué bueno, qué genial. Bueno, Mary, vamos a invitar a nuestros oyentes que estén escuchando esta nota, si les divierte conocer este tipo de cosas, aprender, ir puliendo el lenguaje y el vocabulario, que te sigan en Instagram. Dale, que me sigan en Instagram, que participen de las trivias. Es @letrasdelárbol2 y bueno, nada, ahí hay juegos y la idea es aprender y sumar, y cuando encuentren perlitas ustedes en los carteles, en la ruta, me encanta, me los mandan. Qué buena idea, buenísimo. Bueno, Mary, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que la disfrutamos un montón. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, gracias por el esfuerzo con acompañarnos con la radio en estos días. Quedamos en contacto, un beso inmenso. Un beso grande a todos. Adiós. Bueno, y así pasaba esta experta en letras, en vocabulario, en lenguaje, en ortografía, María Inés del Árbol, la creadora de @letrasdelárbol2. Las invitamos a seguirlas.